Como bautizados, recibimos gratuitamente dones y bendiciones de Dios. Como miembros de la Iglesia, tenemos un compromiso de apoyarla y servirla en los más necesitados. Ley aplicada, para dar respuesta a tus dudas más frecuentes sobre la ley aplicada en la Iglesia Católica. Ley aplicada. Comenzamos. Estábamos mirando en el programa anterior algunos conceptos fundamentales del bautismo. ¿Cuándo nació el bautismo cristiano? ¿Cuándo se comenzaron los primeros bautismos cristianos? Y nos damos cuenta que históricamente es irrefutable, en primer lugar, que el bautismo comenzó al inicio de la iglesia, el día de Pentecostés. Los 5,000 primeros cristianos fueron bautizados. Y fueron bautizados en una orden de Jesús 10 días antes, el día de su ascensión, a los apóstoles, como narra San Mateo y San Marcos. Otro punto de vista muy importante que debemos aclarar es que la fórmula del bautismo, para ser válida, tiene que ser en la fórmula trinitaria, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y como aquellas denominaciones o sectas que evaden la Trinidad de las personas es porque no creen en la Trinidad de las personas o en la divinidad de Jesús. Y por consiguiente bautizan en el nombre de Jesucristo, como pueden ser los Testigos de Jehová, la Luz del Mundo, la Iglesia del Séptimo Día, los mormones. Estos bautismos son inválidos y han sido declarados, el último de los cuales para los mormones, después de estudios muy profundos, pues entre un equilibrio entre dos intenciones de bautizar. Una de ellas, bautizar lo que la Escritura quiere, lo que dice la Biblia, y otra, pues a veces la inteligencia o la interpretación que le dan estas diferentes sectas. La Iglesia siempre nunca declara las cosas así a la ligera, sino que ya de tiempo antiguo ya tiene qué bautismos deben considerarse válidos. Por ahí por los años 50 o antes se dieron varias declaraciones sobre el bautismo de las denominaciones principales evangélicas, presbiterianos, metodistas, episcopales, anglicanos, pentecostales, bautistas, sobre la validez del bautismo en estas denominaciones. Una vez dicho esto y aclarado también que el bautismo de Juan no es el bautismo cristiano, y como aún Juan Bautista en la actualidad tiene algunos seguidores muy limitados en ciertas zonas del mundo, por ejemplo los mandeos en Irán, que siguen a Juan Bautista, pero no a Jesucristo nuestro Señor. O sea, significa que no todos los discípulos del Bautista creyeron en Jesús. Algunos discípulos del Bautista se fueron con Jesús. Bien, ahora vamos a hacer algunas otras aclaraciones. Otro punto muy discutido y que hay que considerarlo desde todos los puntos de vista para poder dar una solución adecuada es la unión de los 3 sacramentos de iniciación: bautismo, confirmación y primera comunión. En las iglesias orientales, todas las iglesias orientales que son testigos apostólicos de la fe cristiana, el bautismo, la confirmación y la primera comunión se realizan en un mismo acto. Es decir, el niño que es bautizado es generalmente bautizado por inmersión en una pila grande, es confirmado inmediatamente, porque el bautismo y la confirmación están indisolublemente unidos. Jesús fue bautizado e inmediatamente baja el Espíritu Santo sobre él, ¿verdad? Es ungido por el Espíritu Santo. Y finalmente recibe a través del sándwich o de una pequeñísima partícula del pan eucarístico, más bien de la sangre de Cristo, de tal manera que aquel cristiano es inmediatamente modelado para seguir su vida cristiana perfecta. La teología latina, que tiene sus características, tiene sus cosas muy buenas, pero también cosas muy a veces lamentables y deficientes,
ha tenido siempre en la historia una propensión al cambio, a la evolución más acelerada, dijéramos, que la de los ritos orientales. Los ritos orientales son muy difíciles de que cambien, mucho, pero mucho, muy difíciles, son muy inamovibles, y por eso vemos pues lo que ha pasado. El otro día, analizando las zonas de ateísmo, nos damos cuenta que en Rusia pues no hubo bautizos, no hubo, antes de los mismos 70 años de dominación soviética en aquellos países ortodoxos, se fue la Unión Soviética y volvieron a ser ortodoxos, ¿verdad? En cambio, en aquellos países latinos que dominaron los comunistas, se fueron los comunistas y se convirtieron en ateos, ¿verdad? Muy pocos fueron, fuera de Polonia y Eslovaquia, algunos testigos, Hungría, ¿verdad? Que sufrieron las persecuciones, la misma persecución. En general son los únicos que se han mantenido. Otros han prevaricado en la fe, como puede ser Alemania, como puede ser Checoslovaquia, como pueden ser muchas de las repúblicas socialistas, y vemos, o sea, que la ortodoxia ha tenido una mayor raigambre, una mayor raíz, ¿verdad? Tal vez sea por esto mismo, de que el latino tiende a cambiar facilísimamente. Las evoluciones teológicas vemos que siempre han sido en Occidente. En Oriente tienen muy pocas fuentes porque siguen a los padres de la Iglesia, que son todos del siglo IV, V, VI, y no tienen una evolución teológica primero uniforme, ni tampoco han tenido una evolución teológica muy notable, ¿verdad? Ellos se mantienen en sus principios fundamentales desde el principio de la Iglesia. La teología latina tiende a cambiar, y esto se nota terriblemente en la confirmación, el bautismo, la confirmación, en los sacramentos de iniciación. ¿Qué hace la Iglesia latina? Bueno, no toda la Iglesia latina. Les decía que aquí, en los que fuimos evangelizados por los españoles, al fin y al cabo descendientes de la Iglesia hispano-mozárabe, y por consiguiente con muchos detalles orientales, pues tuvimos el bautismo y la confirmación, si no en el mismo rito, sí podían hacerse por el obispo inmediatamente después del bautismo. O se podía, yo mejor en la Catedral de México, mucha gente llevaba a sus niños a bautizar el mismo día, temprano los bautizaba a las 10 de la mañana, a las 11, y ya estaban formados para que fueran confirmados el mismo día. Y esto pues tenía sus ventajas, si quisiéramos decir prácticas, pero no es eso, sino el fondo teológico del asunto. Yo soy partidario, al fin y al cabo, muchos años fui profesor ordinario en la Universidad Pontificia de Derecho Oriental, y más o menos, aunque no domino las lenguas orientales originales en las cuales fue escrito, como puede ser todos los, qué sé yo, el gués para los etíopes, etcétera. No conozco de fondo estos idiomas, pero podemos decir que tienen los ritos orientales han unido siempre juntos estos tres sacramentos. En cambio, en Occidente, desde un principio fueron separándose, no todos, como digo. Aquí en México tuvimos esta unión en América Latina, que fuimos evangelizados por los españoles, al fin y al cabo, de alguna manera, por la Iglesia mozárabe, que entonces daba lugar a esto, a la confirmación de los niños, ¿verdad? Por las influencias orientales y por la constitución del rito mozárabe, que existe todavía, ¿verdad? En Toledo. Yo he querido buscar últimamente el ritual mozárabe de sacramentos, voy a volverlo a pedir. Ya está publicado gran parte de sus libros litúrgicos, casi la totalidad, para ver cómo está en esto de los sacramentos. Pero, como digo, estaban unidos estos tres sacramentos en todos los ritos orientales. En cambio, en el rito latino se escindió primero el bautismo y la confirmación, con la idea de que el obispo fuera el que confirmara, que el ministro originario, como dice el Concilio Vaticano II de la confirmación, originario es el obispo,
que el obispo, con una buena idea, que el pueblo cristiano tuviera un contacto con su obispo. Esto era una gran idea, ¿verdad? Un gran aspecto pastoral. Pero de todas maneras que tiene otras cosas ambivalentes, como todo en esta vida. Entonces, esta separación de bautismo, confirmación y la comunión solemne, o la primera comunión, esto trae ciertos aspectos pastorales diferentes y complicados. Y por otra parte, lo más serio es que se ha alterado el orden de los sacramentos, ¿verdad? Y algunas gentes como que no lo entienden, y algunos sacerdotes tampoco lo entienden, que primero quieren que los niños hagan su primera comunión y hasta después sean confirmados. Esto no tiene ninguna explicación posible teológica. Ya hemos vuelto, ahora en las nuevas, últimas, después de dimes y diretes, de discusiones, etcétera, se ha vuelto a poner de nuevo el orden de los sacramentos. No podemos alterar el orden de los sacramentos por razones pastorales. Esto es difícil que lo entienda un pastoralista, pero así es la realidad. No podemos alterar el orden de los sacramentos por actitudes supuestamente pastorales, o posiblemente pastorales, o con una aplicación pastoral inmediata. Tenemos que decir además, con toda pena, que muchos de estos problemas han sido signados por la influencia protestante. Como el protestante sigue teniendo la idea, a pesar de que la primitiva reforma admitía el bautismo de los niños, Lutero, sin embargo siempre quedó con la idea de que por los anabaptistas, de que solamente en edad adulta puede ser bautizado, así se llaman aquellos que sostienen esto, como tantos evangélicos hoy día son anabaptistas, que solamente en la edad adulta se puede uno ser bautizado, pues entonces sacaron la idea de que el niño que se bautiza debe confirmar su fe, como que debe repetir, o que en el evangelio así es, los presbiterianos, etcétera, la confirmación es como una concientización del bautismo que han recibido, y esto no es cierto. Son dos sacramentos diferentes que están unidos, deberían estar unidos en un mismo rito, como en Jesús, el bautismo y el descendimiento del Espíritu Santo, ¿verdad? Eso es otra cosa. Y luego, pues, algunos otros aspectos pastorales que a mí, con el debido respeto a los pastoralistas, no me parecen muy correctos, a pesar que haya tantos teólogos que lo sostengan, que a una edad más tardada, pues la confirmación como que da lugar a una reafirmación más honda de la fe. Esto tampoco es cierto. ¿Por qué? Porque el que desde niño ha estado acostumbrado a comulgar, a frecuentar los sacramentos, es el único que realmente estará bien formado y que no tendrá las tentaciones tremendas que todo que se tiene en la juventud, las podrá superar. Y esto lo vemos en tantos niños santos que han sido canonizados por la Iglesia, en que la vida espiritual profunda se puede llevar desde la más tierna infancia. Así es que no es muy exacto que, si no, vamos a volver a los extremos jansenistas de otro tiempo, en que prácticamente se bautizaba la persona y hacía su primera comunión y se confirmaba el día de su matrimonio, ¿verdad? El día de su matrimonio, porque ya les parecía que si podemos elegir esposa, pues si no podemos elegir nuestra religión, un tanto como los protestantes que dicen que solamente puede uno bautizarse cuando uno pueda elegir su religión. Un pensamiento totalmente anticristiano, porque en este tiempo sí es totalmente antehebraico, ¿verdad? Es absurdo que alguien que nace judío se diga que hasta que esté adulto, a ver qué le diríamos a un judío, tú confirmas que eres judío hasta los 20 años, ¿verdad? O hasta los 13 años en la ceremonia de iniciación de ellos, ¿no? No, sino que es judío de los 8 días que se integra al pueblo hebreo. Lo mismo, es católico o es cristiano aquel que se integra desde el primer día a la fe cristiana, al pueblo cristiano. Es otro aspecto que hemos olvidado del bautismo. El bautismo tiene riquísimos elementos, ¿verdad? La presencia trinitaria de Dios, la unión con Cristo, el ser redimidos del pecado actual, del pecado original, pero también esa pertenencia al pueblo de Dios que es la Iglesia. Entonces, esta escisión
de los tres sacramentos que ya se dan desde hace siglos, se presentó lamentablemente muy tempranamente, a mi manera de ver, ¿verdad?, un poco de historiador de la Iglesia Latina, pues subsiste hasta el día de hoy con las dificultades pastorales que hoy día significa. Porque, por ejemplo, en América Latina, cuando hasta hace pocos años la confirmación era de niños, pues no había los problemas ahora que tenemos, que en una reunión de jóvenes, de 50 jóvenes, encuentras que la mayor parte no está confirmada, ¿verdad? No está confirmada, con todas las consecuencias teológicas que esto tiene. Decían aquellos que sufrieron la persecución religiosa que México había sido tan fuerte en aguantar la persecución callista, la persecución de la época de los cristeros, precisamente porque todo el pueblo estaba confirmado y tenía una gran fortaleza en su fe, ¿verdad? Esto lo atribuían los obispos y los cristianos de aquella época. Entonces, en fin, es un problema que tendrá siempre sus avatares, sus quien dicen más y menos, sobre todo ahora que ha quedado como una práctica. Ay, híjole, no me di cuenta. Vamos a una pausa comercial y enseguida estamos con ustedes. Ley aplicada. Sé un amigo Koinonía desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar, para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3 pesos 50 centavos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sé un amigo Koinonía desde casa. Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Ley aplicada. Estamos de regreso. Aclara tus dudas. Comunícate al teléfono 622-8962 en Tijuana y 866-228-4305 desde Estados Unidos. Continuamos en Ley aplicada. Ley aplicada. Ley aplicada. Entonces, tengamos muy claro la idea. En los iglesias o ritos orientales, y no hay ninguna cosa que se oponga, porque así ha sido la tradición cristiana de todos estos siglos, los sacramentos de iniciación se reciben juntos. En el rito latino se han escindido, se han separado, solamente obliga, a menos que haya un motivo muy grave, ¿verdad? Muy grave, dice, que se puedan separar en el adulto. Cuando un adulto se bautiza, se confirma y hace su comunión solemne en el mismo rito. Debe haber misa, por consiguiente, para que pueda celebrarse un bautismo de adultos, a menos que esto sea imposible, ¿verdad? Que sea imposible porque tiene uno a veces casos en los cuales no es posible actuar de otra manera, pero lo normal es que los 3 sacramentos de iniciación se hagan en el mismo rito. Así está prescrito por los cánones. No, alguna vez tuve una dificultad cuando estaba en una parroquia en Monterrey con el párroco, y el arzobispo había recordado esto mismo, de que teníamos que volver a la sesión, es decir, a la sucesión de los sacramentos, bautizo, confirmación y primera comunión, en que él tenía la idea anterior, acababa el arzobispo de decir lo mismo, y entonces pues yo le dije, no, pues hay que cumplir primero la ley canónica, no, nadie debería violarla, ¿verdad? Porque ya eran adultos los que se iban a bautizar, a confirmar la primera comunión, Más tú, ¿verdad? Y segundo, porque el mismo arzobispo lo acaba de recordar. Pero en fin, es como ha quedado un poco en este caos posconciliar del derecho, no de los demás, del derecho, con estos cambios que no fueron muy claros al principio, pues puede haber cierta confusión. Pero el orden de los sacramentos no puede ser alterado, no debe ser alterado. Y todavía encontramos en muchos casos que los niños hacen su primera comunión y dejan hasta después la confirmación.
Esto no puede tolerarse, sería una costumbre, no lo dice el canon, pero prácticamente debe ser una costumbre reprobada. No puede decirse porque debe decirlo expresamente, pero ya en la actualidad no puede sostenerse, como hasta hace pocos años, esta alteración de los sacramentos. En fin, es cuestión de pensarlo bien y pensarlo bien pastoralmente y pensarlo bien desde muchos puntos de vista y consultar con el presbiterio, consultar con el señor obispo, pero siempre con unos buenos canonistas y teólogos para poder llegar a una solución justa, canónica y por consiguiente pues que es obligatoria para todos, ¿verdad? Vuelvo a decir, la sucesión. Otro pensamiento antiguo es que la confirmación pues no era muy necesaria. No. Ahora se afirma con toda claridad que los 3 sacramentos son fundamentales para la vida cristiana. No podemos decir que la confirmación es un sacramento como antes se pensaba de élite, y esto pasaba porque los pueblos, a veces los obispos tardaban años, siglos, decían visita de obispo para ir a confirmar, no confirmaba a nadie, pues así se casaban. Bautizo, primera comunión y matrimonio. Y la confirmación, porque no había obispo, pues no se hacía. Ahora, en la actualidad, habiendo la facilidad de que el obispo puede delegar y reglamentar esto, pues no hay ningún problema para que la persona pueda ser confirmada antes de su boda, ¿verdad? Y no se prescinda de este sacramento, pues si no, pues es la última oportunidad que tendrán muchos para confirmarse. Así es que hay que darle todas las facilidades para que esta secuencia de los sacramentos pueda hacerse, ¿verdad? Esta secuencia natural del sacramento. Como digo, Cristo fue como bautizado e inmediatamente bajó sobre él como signo, ¿verdad?, de aquel bautismo, la aceptación de aquel bautismo, bajó el Espíritu Santo sobre él. Y los padres antiguos de la Iglesia, y muchas veces a los adopcionistas, que ya eran un poco ya heréticos, en que decían que Jesús no había sido la encarnación verdadera de Jesús, ya vemos así, la unión del Verbo no había sido en el seno de la Virgen, sino había sido Cristo adoptado por el Padre en su bautismo, cosa un poco errónea, mejor dicho, totalmente errónea, pero le daban una extremada validez a la adopción del Padre, de la adopción de la naturaleza humana de Cristo por el Padre. Muchas catedrales, como Ravenna, indica la importancia fundamental aún sobre la encarnación de este hecho. Estos adopcionistas que prácticamente decían que Cristo no había nacido como Dios, sino que era adoptado por el Padre, para ver la importancia tan tremenda que tiene el descender el Espíritu Santo sobre Cristo. Entonces la unión la confirmación tiene una unión natural, el bautismo y la confirmación, ¿verdad? Tienen una unión natural. Por eso es que los orientales, los presbíteros son los que bautizan, generalmente son los que por consiguiente pueden confirmar, porque el sacramento de la confirmación sí está reservado a los obispos o a los presbíteros. Bien, otros aspectos interesantes del bautismo que estamos viendo, podríamos decir, es, por ejemplo, el que los sacramentos deben darse, no debe cobrarse, dice aquí, fuera de las ofrendas determinadas por la autoridad competente, el ministro no debe pedir nada por la administración de los sacramentos, y ha de procurar siempre que los necesitados no queden privados de la ayuda de los sacramentos por razón de pobreza. ¿Cuánta gente se justifica en que no ha llevado a sus hijos al bautismo porque no tiene dinero? Le digo, pues, ¿cuánto tendrías que haber juntado en la vida para llevar a tus hijos a bautizar, verdad? ¿Cuánto te pudieron haber cobrado del bautismo? Lo de la boleta, ¿verdad? Aquí ni siquiera en los estados del norte ni siquiera dan bolo, todavía allá en el sur están acostumbrados a dar bolo, ¿verdad? A repartir monedas el día del bautismo y le dan algo al bautizante. Yo quiero decir que en el tiempo que estuve en Monterrey, en Mexicali y aquí, nunca he recibido un solo bolo de ninguna persona. Digo, pues claro, alguna vez que alguna persona te llega a ofrecer un bolo, significa que no es de por aquí, es del centro del país,
¿verdad? O lo mismo por una bendición. Si una persona te da una limosna por una bendición, júralo que no es del norte. En el norte no están acostumbrados a dar ninguna cosa por alguna bendición, una limosna. Entonces, sin embargo, tenemos que tener en cuenta que los sacerdotes jamás debemos de cobrar por la sola administración de los sacramentos. Con mucha frecuencia a mí me llevan a ver a un enfermo y me dicen, ¿cuánto le debo, padre? Ahí por lo menos decían allá en Puebla. Mira, por los sacramentos no es absolutamente nada, no te sientas. Si tú quieres dar algo en razón de que el coche, o que vine, o de, pues porque así lo deseas, pues se te recibe lo que tú quieras, se te recibe con mucho gusto, pero nada más. Entonces, que quede clarísimo que por razón de pobreza, todos los servicios de la iglesia, aún los más caros, como son los abogados eclesiásticos para llevar una causa matrimonial, hay gratuito patrocinio para aquellos que no puedan pagar. No hay nadie en la iglesia católica que pueda decir, yo no recibí los sacramentos porque no tenía dinero. Esto no es cierto. No es cierto porque así está prescrito canónicamente, y si alguien ha abusado en esta línea, pues es un abuso que no puede tolerarse, ¿verdad? Hay sí un arancel a veces que dicen, bueno, pues por la boleta de usted 100 pesos, bueno, eso se paga, pero no es propiamente por el sacramento, sino es por algún servicio de índole burocrático, y que si la persona tampoco puede darla, pues se le debe eximir de este pago. Luego habla también aquí en la Administración General que deben celebrarse los libros litúrgicos aprobados por la autoridad competente, ¿verdad? Nos dice también que los sacramentos del bautismo, la confirmación y el orden imprimen carácter, ¿verdad? Es decir, que no pueden repetirse válidamente, y que hay que hacer alguna investigación exacta si se duda si algún sacramento no fue válido para administrarlo bajo condición. Vamos a una pausa comercial y enseguida estamos con ustedes. Ley aplicada. Retiro de adolescentes, hijo mío, levántate y ven. Del sábado 26 de julio a las 8 am al domingo 27 a las 6 pm. Saliendo de la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación. La estadía será en el Rancho Santa Verónica, para adolescentes de 13 a 16 años, con un costo de recuperación de 100 pesos. Mayores informes en Facebook, Rocío del Carmen Aguirre Garza, discípula de Jesús. Hijo mío, levántate y ven. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Koinonia Logos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra, y al mismo tiempo estarás apoyando a Koinonia Radio para su sostenimiento. Comunícate al 622-8962, al celular 664-399-2170 y entérate cómo. Sé un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora, nosotros los llevamos hasta tu domicilio. Soy el Padre Antonio Camacho Muñoz, misionero de Guadalupe. Soy el secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal para la Pastoral de la Comunicación de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Te invito a que escuches Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Descubre la joven humanidad de Jesús para comprender que Él es el camino que nos conduce al Padre. Escúchalo los jueves a las 5 de la tarde en tjcatólico.com. Conducido por el Padre Papías Cruz y sus jóvenes colaboradores. Cristología para jóvenes en Koinonia Radio. Escúchalo los jueves a las 5 de la tarde en tjcatólico.com.
Llénate del Espíritu Santo y deja que el Señor toque tu corazón por medio de la oración. No te pierdas todos los viernes el poder de la oración, con Madre Rocío Arias, discípula de Jesús. Ven a mí cuando te sientas triste y solo y sin amor. Ley aplicada. Estamos de regreso. Aclara tus dudas. Comunícate al teléfono 622-8962 en Tijuana y 866-228-4305 desde Estados Unidos. Continuamos en Ley aplicada. Ley aplicada. Ley aplicada. Tenemos aquí en la introducción a los sacramentos otros conceptos importantes. Los ministros sagrados no pueden negar los sacramentos a quien los piden de modo oportuno, estén bien dispuestos y no les sea prohibido recibirlos por el derecho. Aquí a veces ha habido últimamente abusos en el sentido de que en algún caso pudiera diferirse algún sacramento. Es diferente diferirse a negarse. Comenzando, ¿qué sacramentos pueden diferirse? La absolución. No te puedo dar la absolución de momento hasta que no cumplas con tal o cual cosa. Eso sí, es lícito poderla diferir. Voy a consultar tu caso. Bueno, por cierto que ya vamos a comentar aquí, tal vez una de las próximas sesiones, las indulgencias que han concedido de Roma para el año santo, ¿verdad? Para las indulgencias que se han concedido de Roma para el año santo, y en ella lo vamos a ver con todo detalle. Lo pide a los señores obispos que concedan a los sacerdotes facultades extraordinarias en orden de la confesión de los pecados reservados. Vamos a ver qué cosa ha dispuesto nuestra diócesis al respecto. Pero estábamos diciendo, no se puede, una cosa es diferir y otra cosa es negar. Bueno, la absolución también puede negarse a quien no esté bien dispuesto, ¿verdad? En cambio, los otros sacramentos pues no pueden negarse si no hay una causa grave. El matrimonio puede diferirse en algún caso, pero solo el obispo puede hacerlo. Y hay una cosa que sí ha causado un poco creo que de daño al pueblo, que ¿cómo se hacían los bautismos antes? Bueno, en la época que ustedes no conocieron, los bautismos se hacían a todos los días y a todas horas. Si llegaba, ya sabía la gente que llevaba con los padrinos y el niño, se le bautizaba inmediatamente. Si es que estaba el párroco, a menos que hubiera salido, ¿verdad? Se le bautizaba inmediatamente sin mayor problema, ¿verdad? Así fue durante muchísimos años. Posteriormente se fue reglamentando a ciertas horas, a ciertos días. Ahora todas las parroquias tienen sus días de bautizo colectivos, y si se apuntan en alguna ceremonia especial como nuestra parroquia, pues también aquellos que quieren una celebración particular. Pero así era en la antigüedad. Pero salió un documento, pero que hay que tener exégesis, es decir, verdadera interpretación para entenderlo. Decía que en algún caso en que la fe de las personas, de los padres, fuera muy deficiente, o que hubiera peligro de que no se le formara católicamente, se le podía diferir el bautismo, ¿verdad? Pero era necesario para diferirlo, que el sacerdote se comprometiera a seguir el caso hasta que dijera, ahora sí te podemos bautizar. No como hicieron muchos padres, tú no lo mereces, o estás viviendo irregularmente, no estás casado por la iglesia, entonces no puedes bautizar a tus hijos. Esto no. Es un abuso. En ninguna parte del código dice que los papás no casados no pueden acercar a sus hijos al bautismo. Los que tienen que ser casados para el bautismo son los padrinos, si es que es una pareja, porque puede ser una persona sola, una persona viuda, una persona soltera, una persona aún madre soltera, pero que ahora desde hace años vive castamente, ¿verdad? Entonces los que tienen que ser casados son los padrinos, no los papás. Si los papás no son casados, no pueden negárseles el bautismo. Es un abuso que se ha presentado muchísimo últimamente. En aras de lo bueno, pues como hacían los párrocos antiguamente, no estás casado, ahorita mismo te caso, y se sentían en realidad forzados a casarse, ¿verdad?
el matrimonio tiene que ser algo libérrimo, es decir, libre totalmente, pero no se puede negar el bautismo porque los papás no están casados por la iglesia. Entonces no se puede negar el bautismo si además el ministro no se compromete a seguir hasta que pueda ser bautizado. Por consiguiente, en la práctica, en nuestras parroquias en América Latina, esto verdaderamente es imposible. O sea, que hay que llegar a la conclusión de que no puede negarse el bautismo. Punto. Así de sencillo. Tal vez alguna parroquia ya de Europa, que ya ni existen, porque ahora tienen 6, 7 parroquias los párrocos, ¿verdad? 5 parroquias, porque antes eran parroquias de 300 gentes, esto se pudiera haber hecho. Pero en realidad es un documento que en la actualidad, así si lo vemos fenomenológicamente, no puede admitirse si el ministro no se compromete a ir siguiendo cada caso. Entonces debe concedérseles el bautismo. También tienen la obligación, eso sí, de procurar que pues estén lo mejor preparados para los sacramentos, con la debida evangelización y formación catequética, aunque hay que recordar que expresamente lo dice respecto al matrimonio, que si la persona se niega a esto, no puede negarse el matrimonio. Por lo menos el matrimonio así lo establecía el Código de 17 y no podemos decir que por qué hayan cambiado realmente las cosas. Así es que hay que irse con mucho tiento respecto a la preparación pastoral, catequética para los que van a recibir los sacramentos. Es decir, poner normas realmente que se puedan cumplir y normas que realmente sean de verdadera preparación para las personas y sin una dificultad muy grande, ¿verdad? Que no puedan cumplirse. Es uno problema de Estados Unidos a veces. ¿Por qué ha bajado tanto los matrimonios? Pues simple y sencillamente porque ponen condiciones de preparación que son imposibles para cualquier gente. Como ponen a veces los americanos, como son ordenados, y qué bueno, y funcionan bien, pero ponen horarios de confesión imposibles. En horas de trabajo, de 4 a 5 de la tarde, de los miércoles, pues ¿qué persona va a ir a confesarse? Yo recuerdo haber ido alguna vez a Chicago, digo, bueno, voy a confesarme aquí en la catedral. Llego y pregunto, oiga, soy sacerdote, pero quiero confesarme. Y me dicen, pues fíjese, padre, que solamente con previa cita, a ver cuándo lo pueden recibir para confesar. Esto no es posible, ¿verdad? Yo creo que ni siquiera en ellos, pues por eso ha bajado tanto y nadie se confiesa, todo el mundo comulga y nadie se confiesa, porque realmente como ya no es como antes, que también los hubo, parroquias en Estados Unidos que confesaban durante las misas, con aquella que se han dado cuenta que no ha funcionado, y que es una idea ideal, pero que no puede aplicarse en la actualidad, de que solamente no se deba confesar durante las misas dominicales, por ejemplo. Esto ya se ha caído en la cuenta de que es imposible. Se realizó como tantas otras normas, idealmente sin la base de aplicación concreta. Entonces tenemos que ser consecuentes y si queremos que la gente se siga confesando, pues tiene que poner los medios, ¿verdad? Yo quiero decirles, por ejemplo, yo estuve muchos años en la Basílica de Guadalupe. A veces nos sentábamos los viernes u otros días a confesar todos los sacerdotes, unos 15 o 20 sacerdotes, y ni siquiera podíamos atender a las personas que iban llegando, que iban entrando al santuario, iban saliendo. Ni siquiera se llenaba totalmente las filas, nunca podíamos nosotros decir, ya terminamos de confesar, ¿verdad? Esa es la realidad cuando hay oportunidades. Claro, se ha perdido la gente que no se confiesa muy poco, porque también las oportunidades han sido menos. Hay que recordar a lo que decía este santo del obispo del Sagrario Abandonado, don Manuel González, ¿verdad? Que él se sentaba a confesar y no había nadie en las iglesias que él tuvo, ¿verdad? Parroquias totalmente frías y desacralizadas de aquel tiempo, y decía, bueno, yo voy a estarme en mi tiempo de confesionario, y no faltaba que fue llevando hasta que fue llevando a la confesión a toda la gente. Pues lo mismo el cura de Ars. No pensemos que estos hombres santos llegaron y al primer día les hicieron caso. Al contrario, para ellos fue una dificultad, pero
ellos aprendieron y motivaron y insistieron, y hasta que fueron los grandes confesores que atraían multitudes por su santidad, por su disponibilidad al sacramento de la penitencia. Los papas han insistido tanto últimamente en la confesión, pero pues la confesión, yo quiero decir, bueno, ya cuando lo tratemos un poco, necesitaré un poco tener una cierta reforma a cómo se hace el sacramento de la penitencia, pero por una parte, la cantidad de personas, los confesores son insuficientes. Por otra parte, muchos confesores no es su carisma la confesión. Y tercero, pues que hay tantísima gente y la gente se ha descristianizado tanto que entonces se junta el hambre con la necesidad. Y entonces encontramos esta poca práctica sacramental. Vamos a una pausa comercial y enseguida estamos con ustedes. Ley aplicada. La familia es el cimiento de la humanidad. Y los valores del espíritu nos ayudan a que la familia sea semillero de vocaciones a la vida sacerdotal y consagrada y a la santidad en la vida matrimonial. Conoce más sobre temas familiares en Cimiento de la Humanidad. Trabajar por la familia es construir el futuro de la humanidad. Cada miércoles a las 5 de la tarde por tjcatólico.com. Recuerda, la familia es el cimiento de la humanidad. Es la familia, fuerza y unidad, es el cimiento de la humanidad, es nuestra sangre que continuará. Coinonía Radio trae para ti la cartelera arquidiocesana. La cartelera arquidiocesana. Julio 2014. La Escuela Diocesana Católica de Teología para Seglares, Edoctus, te invita al curso de animadores de comunidad. ¿Quieres dedicarte a la labor de catequesis o alguna otra labor pastoral, pero sientes que te falta algo? Este es un curso para ti. Comunícate para inscribirte al 621-1918. 621-1918 es un programa de formación sencillo, adecuado y organizado para tu formación doctrinal, humana, cristiana, misionera y pastoral. Al final del curso se entregará reconocimiento. Edoctus invita. Cursos bíblicos en Cristo Misionero, Centro Católico de Evangelización. Esta vez con los cursos La Biblia, el libro de oro que todos deben conocer para vivir lo más dignamente posible. Domingos a las 5:30 de la tarde, lunes, martes y miércoles a las 7:30 de la tarde, jueves a las 3 de la tarde y todos los domingos media jornada de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Requisitos: llevar Biblia, cuaderno, pluma y sobre todo apertura de corazón. Deja que Dios ilumine tu vida. Escucha la alegre noticia del Evangelio. Infórmate al 975-1594 y 687-8692. Cursos en Cristo Misionero. Sé parte de estos cursos. El primer jueves de cada mes a las 8 de la noche te invitamos a una hora santa en reparación por el pecado del aborto en el Templo Expiatorio San Rafael Guízar y Valencia. Informes al 622-1947. 1, 2 y 3 de agosto, el Movimiento Católico Nacional Cristo Rey Tijuana te invita a su retiro de evangelización y catequesis en Casa Nazaret, Colonia Buenavista. Es para mayores de 17 años. No olvides llevar tu sleeping bag o cobijas y tus artículos de uso personal. Retiro querigmático por parte del Movimiento Cristo Rey. Te esperamos. 9 de agosto, desayuno conferencia en Restaurant La Escondida a partir de las 9 de la mañana. Proayuda a Coinonía Radio. Reserva tus boletos al 622-8962. Habrá invitados especiales. Ayúdanos, colabora y diviértete. 16 de agosto, Avivamiento 2014. Estarán presentes el presbítero Daniel Gagnón, de México, y en la alabanza John Carlo, de Nueva York. Te esperamos a las 5 de la tarde en San Martín de Porres. Pide informes al 496-7689. Comunidad Católica de Alianza Nueva Expresión invita.
30 de agosto, Seminario Diocesano de Tijuana presenta a GESED en concierto. Este 30 de agosto a partir de las 5 de la tarde en el Seminario Menor, Cerro Colorado. Venta de boletos en el Seminario Mayor y Menor. Cooperación 80 pesos y preventa 60 pesos. Seminario Diocesano de Tijuana presenta a GESED en concierto. Abrirá este concierto el coro del seminario. Asiste, ven y sígueme. Coinonía Radio trajo para ti la cartelera arquidiocesana. La cartelera arquidiocesana. Ley aplicada. Estamos de regreso. Aclara tus dudas. Comunícate al teléfono 622-8962 en Tijuana y 866-228-4305 desde Estados Unidos. Continuamos en Ley aplicada. Ley aplicada. Ley aplicada. Vamos a los cánones del bautismo. Ya tuvimos una introducción, ¿verdad? Pero vamos analizando algunos cánones, ¿verdad? El 849 vamos a leerlo porque es muy importante. El bautismo, puerta de los sacramentos, cuya recepción de hecho o al menos de deseo es necesaria para la salvación, por el cual los hombres son liberados de sus pecados, reengendrados como hijos de Dios e incorporados a la iglesia. Creo en un solo bautismo para el perdón de los pecados, dice el credo, quedando configurados con Cristo por el carácter indeleble, se confiere válidamente solo mediante la ablución con agua verdadera, acompañada de la forma verbal. Ablución de agua y forma verbal. Confesión de fe, agua y la forma prescrita, la forma trinitaria. En agua se puede bautizar de 3 maneras. Inmersión. No está prohibido bautizar en la iglesia por inmersión. De tal manera que si alguno quiere ser bautizado en el río, puede pedirlo y si lo pide debidamente y por los conductos deseados, podrá ser bautizado en estas condiciones. De hecho, los antiguos bautisterios eran enormes piletas, ¿verdad? Enormes que realmente el hombre podía sumergirse en estas piletas o en estos albercas un poco, ¿verdad? En los antiguos bautisterios. O por ablución o por infusión, que es como estamos acostumbrados, con unas gotitas de agua. Yo de hecho bautizo con poquitísima agua, unas cuantas gotas, ¿verdad? Por razones diferentes. Aunque es muy bonito, ¿verdad? También echarles el agua así que caiga. Todo depende de las circunstancias, dónde esté uno bautizando y cómo, ¿verdad? Agua natural, lógicamente, pues los párrocos deben ser comprensivos, los sacerdotes con agua tibia, ¿verdad? Por lo menos tibia, si no es que un poco caliente. De otra manera, pues el agua es muy fría, a veces para los niños o las personas que van a ser bautizadas. Por agua natural, ¿verdad? Y en los hospitales hay que pedir agua natural, no suero, porque a veces te ofrecen de buena voluntad suero. O sea, suero es agua al 5% con sal o con azúcar, ¿no? Agua estéril, agua natural, agua inyectable, ¿verdad? Agua inyectable, agua pura. En los hospitales ahora tienen unas hermosísimas, pequeñísimas, como jarritas chiquitas, con agua bidestilada, tridestilada o agua destilada. Con eso sí podemos bautizar. Luego, la fórmula trinitaria ya lo habíamos visto. También se puede por infusión. Aquí en América Latina, cuando se convirtió en masa a partir del hecho guadalupano, los pueblos de Anáhuac y todos los alrededores, todo el centro de la República, la gente quería bautizarse y se bautizaba por aspersión. Por eso es que todavía el pueblo de Dios le gusta, por estas razones, por recordar el bautismo, pero aquí en México con mayor razón, el recordar que los rocían con agua bendita. Estamos acordándonos de nuestro propio bautismo. Bien, el canon 850. En caso de bautismo de urgencia, solo deben hacerse el agua y la fórmula, ¿verdad?
el agua y la fórmula, aunque en la actualidad muchísimas veces uno tiene que bautizar en estas condiciones prácticamente del agua y la fórmula, por diferentes circunstancias. Lo mínimo, aunque ojalá se puedan seguir los ritos, o lo ideal sería que el bautismo fuera dentro de la misa. Hay lugares como en el Puebla, donde yo estuve los últimos años, en que la gente, si no hay misa, no quiere bautizar a los niños. No quiere que los bauticen los diáconos, y aún uno mismo dice, no, pues fíjate que no, padrecito, si no hay misa, no voy a ir a buscar otro padre. Quieren que sea dentro del bautismo. Tienen esa tradición y está conforme al Vaticano II. Aquí al revés, se ve que no están acostumbrados y nada más se hace el ritual del bautismo sin misa, ¿verdad? Para aquellos niños que han sido bautizados en peligro de muerte, hay un ritual supletorio en las iglesias, ¿verdad? Se completa, se llamaba antes la ceremonia del bautismo, aunque hoy día no es obligatorio, pero es conveniente que el niño bautizado en estas condiciones pues se presente con sus padrinos, ¿verdad? Para suplir, le llamaban suplir las ceremonias del bautismo, ¿no? Son oraciones que ya suponen al niño bautizado, que agradecen a Dios su bautismo, y se levanta la boleta, ¿verdad? Y el otro día, para poner un caso concreto, fui llamado de la parroquia por unas personas de ahí para ir a bautizar al Hospital General. Fui a bautizar al niño, que total se salvó, porque todo el mundo decía que iba a morir, los médicos también, no le daban vida. Lo bauticé y lo confirmé, y bueno, pues ahora falta nada más que algún día de estos pasen los papás y los padrinos a levantar las actas respectivas. Bien. Dije lo confirmé porque hay que recordar que en peligro de muerte todo mundo puede ser confirmado, sea niño, sea adulto. Recordemos lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que no quiere que ninguno de sus hijos muera sin haber recibido el bautismo. O sea, todos los niños que se bautizan, o muchos de los niños que se bautizan en el hospital en peligro de muerte, deben ser confirmados, porque de hecho fallecen. Bien. El adulto, dice aquí, que del ser recibido el bautismo ha de ser admitido al catecumenado. Bien. Habíamos visto que aunque en la antigüedad, en la iglesia primitiva, el bautismo se hacía inmediatamente después de aceptar la fe, de la predicación evangélica, sin embargo también es desde la más remota antigüedad el catecumenado. O sea, que la iglesia ha considerado, y esto es cierto, que se requiere una conveniente preparación. Pero conveniente preparación que no debe ser un obstáculo para el bautismo en muchos casos, ¿verdad? Pero se llamó catecumenado, es decir, entraba a una preparación que podía durar muchos años, poquitos o muchos, todo dependía. El catecúmeno era una persona que se estaba preparando para el bautismo. Ya, la última preparación era en la Cuaresma. Así nació la Cuaresma. La Cuaresma nació como preparación para el bautismo. Esos días que eran largos, 40 días, 7 domingos y antes 10 domingos, ¿verdad? Desde la 50ª, 70ª, 60ª, 50ª y el tiempo de Cuaresma, para preparar a la persona, la última preparación, en que el obispo, él mismo predicaba. Todos los grandes padres de la iglesia predicaron a los catecúmenos, hermosísimas homilías, y se entregaban el Padre Nuestro, se imponía el nombre, se entregaba el credo, en fin, diferentes ceremonias en los diferentes domingos de Cuaresma, cuyas huellas todavía están presentes en la actualidad, para llegar al bautismo el día de Pascua, el día por excelencia del bautismo, que es el día de la Pascua, ¿verdad? Entonces, el catecumenado es de la más remota antigüedad, pero también debemos tomarlo, aplicarlo en cada caso. ¿Cuánto tiempo de catecumenado es conveniente? ¿Cómo organizar esto? Que fuera de los países de misión, en los demás está mal organizado. No hay. Yo he preguntado en muchísimas diócesis, bueno, ¿dónde hay un catecumenado formal? Y no lo he preguntado aquí en Tijuana, pero casi estoy seguro que me van a contestar que no. Un catecumenado, lo que se llama formal, no, muy pocas diócesis hay. Ciertamente no lo había
en otros tiempos en la Arquidiócesis de México y en muchísimas partes, ¿verdad? Porque no estamos acostumbrados. Pero yo creo que sí, en la actualidad haría falta un catecumenado formal, pero no para que entraran todas las personas, ¿verdad? Sino catecumenados diversos para diversas circunstancias de las personas. No es lo mismo que se vaya a bautizar un filósofo o un científico que no esté bautizado, a que se vaya a bautizar no en razón de la cosa social, del dinero, no, sino en razón de la misma persona, a que se vaya a bautizar a alguien, un niño chiquito de 7 años, ¿verdad? 8 años, 9 años, un niño en la edad catequética, que se llama, que no esté bautizado. Lógicamente no pueden ser la misma preparación y el mismo catecumenado. El catecumenado tiene que ser diferenciado en todos los sentidos, ¿verdad? En preparación, tiempo, conveniencia, etc. Ahí está uno de los grandes retos para el mundo del futuro, y ya lo tenemos aquí, ¿verdad? Para la preparación al bautismo. Un miembro activo de la Iglesia es aquel que toma la responsabilidad, los dones de la enseñanza y adoración al servicio de la Iglesia, que es familia de Dios. Gracias por haber compartido con nosotros en tu programa Ley Aplicada. Hasta la próxima emisión. Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar.